Y fíjese que desde el inicio de este año 2022, al menos 8.270 nicaragüenses han sido detenidos o habían sido detenidos hasta inicios de este mes de abril. Eso es lo que reportó Migración de México hace poco. Y hablar un poco sobre, ¿han cambiado las reglas de juego para los migrantes irregulares o continúan siendo las mismas? Está con nosotros el día de hoy la doctora Carla Nicaragua, experta en leyes, y nos ayudará a comprender un poco más de este tema. Sobre todo saber, doctora, a qué nos enfrentamos. Bienvenida. Gracias. Pues efectivamente el tema de la migración es algo de que va en escala, ¿verdad? A diario tenemos noticias tanto nacionales como internacionales que nos dicen que los flujos migratorios están aumentando y que realmente los riesgos también están aumentando. Hemos visto pérdidas de vidas humanas, hasta de niños, ¿verdad? Producto de esta situación que estamos viviendo. Entonces es importante tomar conciencia de lo que significa migrar, de los riesgos que se tienen, pero también lo importante aquí es tener una información clara antes de tomar la decisión. Migrar es un derecho humano. O sea, los seres humanos, en aras de la libertad que tenemos de movilización, podemos trasladarnos de un lugar a otro, ya sea la migración interna que puede ocurrir de un departamento a otro o ya la migración que tiene que ver con el paso de las fronteras. Pero entre más largas las distancias, más vulnerable es el migrante y los riesgos son mayores. Eso es así. Doctora, ahora mismo hay muchos nicaragüenses, incluso desde inicio de año, gente endeudándose, personas vendiendo sus propiedades para lograr este sueño americano de forma irregular. Y ya lo hemos hablado en otros segmentos anteriores acá en Puntos de Vista, y hemos dicho que realmente los riesgos a tomarse son muchos. Claro. Y en ocasiones son extremos, doctora. Claro. Pero ahora, ¿las reglas del juego para migrar han cambiado o siguen siendo las mismas de a inicios de este año? Bueno, recordad de que en este momento ya hay otro factor. Recordemos que ahorita a inicios de año no teníamos la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues obviamente Estados Unidos ha abierto sus suelos para recibir a la gente procedente de Ucrania. Pero recordemos que es la gente que viene realmente de Ucrania, no la gente que es ucraniana de origen y vive en otras latitudes del mundo. Entonces, de repente se está dando como este fenómeno, ¿verdad? En esa apertura todo el mundo quiere entrar. Entonces, hay gente, yo he escuchado historias de gente que incluso lleva documentos adulterados que son ucranianos. O sea, para poder entrar, porque para los ucranianos pues no hay, digamos, ninguna limitaciones, al contrario, hay una acogida, porque se entiende pues que están huyendo de la situación de peligro de la guerra, y es así. Entonces, a esto se le suma lo del COVID. Recordemos que también el asunto de la pandemia, que ya llevamos 2 años en ella, ha originado de que la mano de obra de centroamericano esté siendo acogida también en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID, lo que significó el aislamiento, el encierro, pues obviamente la agricultura mermó, y entonces ahorita ya hay déficit en los mercados de todos los granos, de las verduras, de las hortalizas, que esa es mano de obra prácticamente centroamericana. Entonces, de alguna manera, pues hay una política de no cerrar las fronteras directamente hacia los migrantes centroamericanos, pero también recordemos que hay estados que los Estados Unidos no tiene una sola política. Cada estado federado de Estados Unidos tiene sus políticas migratorias distintas. Entonces, por eso es que las personas que van a migrar tienen que estar claros hacia dónde es su destino final para saber realmente qué oportunidades tiene de ser bien recibido y no ser deportado, porque como vos lo decías, se quedan sin casa, se quedan endeudados, venden lo último que tienen, prestan, y entonces al final de cuentas llegas allá y das la media vuelta cuando pasaste todos los riesgos de una migración ilegal. No es justo. Eso en el mejor de los casos que lograra pasar, por supuesto, porque muchos se quedan en el camino, ¿no? Claro, se quedan en el camino, han habido pérdidas de vidas lamentables, terrible, ¿verdad? Personas que todavía están en la frontera mexicana con la frontera estadounidense, y ahí es donde están los peligros, porque entonces ahí te encontrás las redes de tratantes, ahí te encontrás el crimen organizado, los violadores, las personas, o sea, hay una serie de riesgos, y eso sin tomar en cuenta pues el cruce del río Bravo.
Que es bastante complejo. Claro. Lo hemos visto en muchas ocasiones ya a través de imágenes en redes sociales. Claro o sea, que esto es una realidad, está ocurriendo. Está ocurriendo, así es. Lamentablemente, los flujos migratorios de nicaragüenses, ¿verdad? Es un fenómeno que viene ocurriendo no de ahora. Es un fenómeno que trae un arrastre de más de 30 años y los destinos han sido Costa Rica, Estados Unidos. La diferencia entre uno y otro es que en Costa Rica tenemos una cultura similar, ¿verdad? Somos centroamericanos, estamos cerca, no tenemos que cruzar un río, y la diferencia con los migrantes de Estados Unidos es que son gente de la zona rural la que viaja a Costa Rica y lo hace muchas veces por temporadas. ¿Ya? En tanto, la gente que viaja a Estados Unidos es gente con mejores conocimientos, con mejores herramientas, y hacen a un largo plazo, van buscando tener una ciudadanía, una residencia, ¿verdad? Y por eso los altos riesgos que corren realmente. Y es triste porque en ese proceso también, además de perder estabilidad en el país, también se pierde capital humano. Por supuesto. Que realmente es muy necesario en Nicaragua. Sí, claro, claro que sí, porque si nos vamos a este análisis de que Costa Rica, los migrantes nicaragüenses van buscando trabajo, y esto es en la agricultura porque son gente que provienen de la zona rural, significa que si nosotros nicaragüenses como país desarrolláramos más la parte de la agricultura, de la cosecha, esa mano de obra no tendría por qué migrar, estaría en Nicaragua y estaríamos produciendo más y mejor. Entonces, a veces también falta de esas políticas públicas que originan estas desbandadas, ¿verdad?, de nuestros compatriotas. Totalmente. Doctora, tenemos una nota que quiero compartir con nuestros amigos televidentes y al finalizar podemos conversar acerca de esto, y es precisamente sobre este incremento de nicaragüenses emigrando hacia Estados Unidos y muchos de ellos quedándose todavía en México. Veamos mayores detalles en la voz de nuestro periodista Lorenzo Vega Sánchez. Más adelante hablaremos acerca de esto, doctora. Y hay algo muy importante, el tema de lo que decíamos, ¿no? Ya no es lo mismo. Muchos nicaragüenses decían, ok, pago a cierta persona, me voy de manera ilegal hacia Estados Unidos, pero ahora el gobierno de Estados Unidos ha pedido a la Corte Suprema que le permita poner fin al protocolo de protección a migrantes, que es conocido como MPP, por su sigla en inglés, o mejor conocido como Quédate en México. Así es. ¿Qué pasa o cuál es el futuro de los nicaragüenses que no saben? Porque muchas veces no tenemos conocimiento de que los juegos o la regla del juego ha cambiado porque Estados Unidos también tiene sus políticas. Claro que sí, es que ese es el asunto, que puede ser de alguna manera fácil, entre paréntesis, decir, pues vendo, cojo el dinero, pago a las personas que me van a llevar, ¿verdad? Los famosos coyotes. Sin embargo, no sabes en ese tránsito qué reglas pueden cambiar. Las reglas pueden cambiar de un día a otro porque las circunstancias internacionales cambian, son cambiantes así. Un día no había una guerra entre Ucrania y Rusia y de repente estalló y ya ves cuánto tiempo lleva. Entonces, en ese sentido, por eso la migración irregular lleva esos grandes riesgos. Y no es recomendable viajar irregularmente. Yo sé que de repente hay situaciones, ¿verdad?, de persecuciones políticas, pues que ni modo, no te permiten otra opción, o te vas o te vas. Sin embargo, muchas de esas migraciones no son en esas circunstancias. Personas queriendo cambiar de estatus, queriendo tener una mejor posibilidad de vida, o queriendo conocer y quedarse en Estados Unidos. O sea, son otros los ánimos que lo llevan a hacer esto. Entonces yo creo que si es así, si tenés el tiempo y si tenés los medios, tenés que investigar realmente, como decía al inicio, a dónde voy y qué políticas hay en relación a la migración en ese estado en el que yo voy a viajar. Porque entonces ahora vos me decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si eso es autorizado por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, de Estados Unidos, obviamente eso va a ser una ley de la nación, una ley federal. Generalizado. Y simple y sencillamente van a tener que ver casos por casos las personas retenidas en situaciones de vulnerabilidad, pues porque son albergues donde hay hacinamiento y las variantes del COVID, yendo, viniendo. Entonces, en este sentido, pues obviamente esas personas van a ser regresadas a Nicaragua y el sacrificio, el esfuerzo de los familiares, las deudas no sirvieron de mucho. Y ciertamente es preocupante el aspecto que usted menciona, ¿no?, de precisamente eso de que muchas leyes pueden cambiar. Y no estoy segura que muchos nicaragüenses no investigan las leyes de los estados a los que van antes de salir. Claro que sí. Y ahí hay un gran riesgo también. Hay un gran riesgo. Y no es difícil, porque entonces cualquiera pudiera pensar, pero si yo no conozco el idioma, ¿cómo voy a saber qué ley? Pero entonces
el Internet es algo que ahora nos ha acercado muchísimo, ¿verdad? El Internet, si se le da un uso adecuado a las redes sociales, uno puede tener una información precisa y veraz. Hay portales en el Internet que te dan información fidedigna, incluso hasta te muestran los formularios que vos tenés que llenar de previos, que los podés mandar vía correo. O sea, hacer una migración regular. ¿Qué significa una migración regular? Que vos salís con documentos legales, salís por los puestos fronterizos que están autorizados por los países y vas a llegar con la seguridad de que vos ya aplicaste previamente y que vas a tener un grado de garantía de que vas a ser un residente temporal o un ciudadano estadounidense. Y así pues el riesgo es menos. Sin embargo, hacerlo en las circunstancias en las que hemos visto, ahí están los resultados. Gente que se ha quedado varada entre la frontera de México y Estados Unidos, personas que cruzando el río han perdido la vida, cadáveres que no se han rescatado. O sea, hay una serie pues de riesgos, personas que han sido secuestradas y las redes de tratantes pidiendo grandes cantidades de dinero a los familiares desesperados. O sea, es un riesgo bastante grande. Una realidad y una realidad muy dura. Totalmente. Tenemos listo el material, vamos Perfecto. a presentarlo y luego conversamos un poco acerca de esto. Adelante con la información. En tan solo 24 horas este pasado sábado, el Instituto Nacional de Migración de México retuvo a 78 nicaragüenses, quienes buscaban llegar a Estados Unidos de forma ilegal y se movilizaban en tráilers, automóviles, camionetas y remolques ganaderos. Según datos de esta institución, hasta lo que va de abril del 2022, se reportan 8.790 migrantes nicas retenidos, lo que representa el triple de capturados en el mismo periodo del año pasado. De los cuales esa cifra, 1.100 fueron deportados a través del título 42. Entonces, es bastante seria la situación que se vive en Coahuila, en Río Grande, en Piedras Negras. ¿Por qué? Porque hay mucho migrante centroamericano, cubano, venezolano que está tratando de cruzar las fronteras de Eagle Pass hacia Texas por el Río Grande. Lorena Varga, abogada experta en Derecho Internacional, especificó que todo nicaragüense retenido en México siendo transportado de esta forma ilegal será retornado a su país sin derecho a establecer ningún proceso migratorio. Por ello, aseguró que lo mejor es establecer una migración legal. La vía es la visa de turismo, solicitar visa de turismo, entrar a México como turista y bueno, ya estando aquí tratar de hacer un cambio de decir, bueno, no, ya no me quiero regresar a mi país, pido el refugio, que es procedente, pues pedir el refugio o a través de organizaciones de derechos humanos que están acá en México, ¿okay? Y que operan a nivel mundial, solicitar un asilo, un refugio, pero estando en su país solamente podrían hacer ciertos movimientos porque la institución del refugio y del asilo y del refugio prevén que la persona esté dentro del territorio donde va a pedir esa protección internacional. Recordó que según Estados Unidos, este 23 de mayo podría finalizar la aplicación del título 42, que permite a los funcionarios fronterizos expulsar de manera inmediata a los migrantes, pero el otorgamiento de asilo político a partir de esa fecha se aplicaría de forma discrecional para los elegibles a optar este trámite migratorio. Todas las personas que tienen un riesgo inminente, que su vida corra peligro en su país, tienen el asilo político como opción, porque es un derecho humano, es una protección internacional que arropa a todas las personas que así, teniendo pruebas de persecución política por motivos de raza, sexo, religión o por estar afiliado a un grupo social determinado, en el caso de la comunidad LGBT+, pueden solicitar asilo. Pero ¿qué pasa? El asilo lo tenemos que solicitar en frontera. Mientras tanto, los retenes de patrullas fronterizas y en pleno Río Bravo y otros puntos de cruces de migrante han acentuado sus medidas de regulación para detener estos riesgos. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV. Ahí teníamos este reportaje realizado por nuestro colega Lorenzo Vega Sánchez y algo muy importante, doctora, que se hablaba en este video o en este reportaje era precisamente sobre el tema del asilo. Claro. Lo que ya decíamos también, que muchos son retenidos en México y que Lorenzo lo rectificaba y lo rectificaba la persona que estaba dando declaraciones. Entonces, ¿qué pasa, doctora, cuando las personas que migran de forma irregular son retenidas en México? O sea, ¿cuál es el futuro de esta gente?
La verdad es que México no tiene una política migratoria abierta, de puertas abiertas, ¿verdad? México más bien tiene oleadas de mexicanos queriendo entrar a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, México va a endurecer siempre sus políticas migratorias porque ya con sus habitantes es suficiente como para estar permitiendo que otros habitantes de otras latitudes como los centroamericanos estén acumulando más los índices de personas que están migrando. Entonces, obviamente, México en un determinado momento, si tiene, digamos, una política de colaboración con Estados Unidos y Estados Unidos dice, ya no queremos estar recibiendo tantos centroamericanos, pues porque los índices son muy grandes, entonces México lo que va a hacer es deportar a esas personas porque están en suelo mexicano sin ninguna autorización, porque recordemos que para viajar a México los nicaragüenses, los centroamericanos necesitamos tener visa. Entonces, si vos estás allá y no tenés la visa, estás en una situación de ilegal y perfectamente las políticas migratorias y las leyes migratorias de México te pueden deportar directamente de México hacia Nicaragua. Que es lo que decíamos, que el gobierno de Estados Unidos ahora ha solicitado que se permita ponerle fin al protocolo de protección a migrantes, o sea, y se haga quédate en México, o se puede regresar incluso nicaragüenses que han sido detenidos en la frontera hacia México. Exactamente, exactamente, o sea, ninguno de los dos países está obligado a recibirte. Si bien es cierto, como decía en el reportaje, el asilo político tiene algunos matices especiales, que es por cuestiones de situaciones políticas, credos políticos, religiosos, ¿verdad? Creencias en particular. Entonces, si vos no demostrás que estás por esa condición, simple y sencillamente sos un migrante regular más y te aplican las leyes correspondientes según donde te encuentren ilegal. Ahora, eso es así. Ahora, en el caso de estos registros migratorios que ya se han dado a conocer, doctora, ¿qué es lo más indicado? Porque es cierto que muchos nicaragüenses, ¿verdad?, están optando por irse a Estados Unidos, pero ciertamente no lo hacen de manera ilegal y sigue dando temor, ¿no?, el tema de la legalidad, porque decir, no, me van a negar la visa, no voy a poder entrar, no voy a reunir los requisitos. Hablemos de esto al volver de la pausa comercial, doctora, ¿le parece? Ya regresamos, en casa no se vaya. Estamos de regreso en Puntos de Vista, hablando sobre este tema que no deja de ser noticia, y es el tema de la migración. Decíamos al inicio que más de 8.000 nicaragüenses en lo que va de este año 2022, estamos hablando de 5 meses, 4 meses, doctora Carla, que se ha registrado, más de 8.000 nicaragüenses se han detenido en este proceso de migración irregular. Y antes de la pausa comercial yo le decía, ok, los nicas quieren ir a Estados Unidos, los centroamericanos en general, pero hay temor por ese proceso regular, es decir, no me van a dar la visa o no voy a cumplir los requisitos. Realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hay ciertos requisitos para llenar e irse de manera legal hacia Estados Unidos? Claro, por supuesto, porque entonces lo primero que te preguntan en la embajada norteamericana es ¿cuál es el motivo de tu viaje? Entonces, si vos no estás preparado para llenar ese requisito del motivo, si quieras saber a qué vas a Estados Unidos, desde ahí tenés, digamos, denegada la visa, porque si vos te presentas ante un funcionario consular de Estados Unidos y decís que no sabes a qué vas a Estados Unidos, entonces, o sea, por supuesto que te la van a negar en Estados Unidos y en cualquier otro lugar. Entonces, hay requisitos que cumplir si estás pidiendo una beca para estudios. Si vas a estudiar, tenés algunos requisitos que cumplir. Si es que vas a visitar familiares y te va a quedar una temporada, tenés que cumplir requisitos con eso. Si es que querés trabajar en Estados Unidos, o sea, dependiendo del objetivo por el cual querás migrar, va a ser el requisito que te van a solicitar. Entonces, lo primero es estar claro, ¿para qué quiero ir a Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer en Estados Unidos? Porque si no tengo la explicación, Estados Unidos pudiera creer que voy a delinquir. Y que no te dejo entrar a mi país para delinquir, ¿verdad? Entonces, es importante primero saber a qué quiero hacer, por qué quiero migrar, y ser sincero y franco a la hora de la entrevista, porque tal vez vas con un objetivo y estás diciendo que vas con otro objetivo. Entonces, de repente, pues ahí es donde se niegan las visas. Yo me he enterado de cantidad de personas que de repente llegan y 2, 3 preguntas, y como fueron francos y sinceros, ahí mismo le dicen, sí, está aprobada su visa hasta por 10 años. Wow. Y hay otros que llevan una serie de papeles y cosas tratando de hacer tan evidente su motivo del viaje, y son a los que se los niegan. Entonces, yo creo que la sinceridad y tener claro el objetivo por el cual vas a emigrar
es importante a la hora de ir a pedir una solicitud de visa. Ahora, ¿qué está pasando, doctora? ¿O por qué no tomamos en cuenta este tema? O sea, el tema de la seguridad, el tema de que puede ser mucho más accesible, digamos, y más justamente confiable viajar de manera irregular. ¿Por qué nos aventamos o por qué decimos en esta materia hacerlo de forma irregular? Porque siempre creemos que la parte regular o la parte legal, en cualquier estamento, en cualquier lado que ya nos hablan de presentar documentos, de ser formales, siempre le tenemos miedo a la formalidad, y la verdad que la formalidad lo que te garantiza es protección, de que sabes que vas a viajar por los puestos autorizados con los documentos necesarios, que no necesitas pagar grandes cantidades de dinero a personas que te van a trasladar y que de repente se te convierten en tus secuestradores, en el camino, en tus captores, en tus violadores. O sea, hay que romper ese esquema de que las visas solo están vedadas para ciertos grupos de poder, que si tenés acceso económico, entonces ahí vas a poder obtener una visa. No, la verdad es que Estados Unidos cada año libera 40,000 visas para diferentes modalidades, ya sea becas de estudio o estudios, pues no necesariamente tienen que ser becas. Para personas que van a ir a trabajar allá en la parte de la agricultura, siempre se está demandando la mano de obra, pero obviamente tenés que llenar esos requisitos que te piden, pues, o sea, no es que Estados Unidos te va a albergar y porque vos vas diciendo que vas a trabajar y de repente lo que vas es huyendo de una sentencia porque cometiste un delito. O sea, Estados Unidos tiene que saber realmente a quién le va a dar esas visas. No es que Estados Unidos siempre te va a decir, no podés emigrar a mi país. No, sí lo podés hacer, pero tenés que presentar y cumplir con estos requisitos. Claro. Así de simple. Y estando ya allá en Estados Unidos, doctora, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, la gente que se va de manera irregular, las personas que son detenidas, que logran entrar a territorio norteamericano, pero van a la cárcel por haberlo hecho de forma irregular, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahí, ¿qué es lo que sigue? Que tienen que buscar abogados que sean expertos en los temas de migración para saber realmente cómo el abogado va a manejar tu caso, qué tipo de documentos portás, porque eso es importante. O sea, también que a la hora que vas a ir, ya sea de forma regular o irregular, qué documentos tenés que llevar, porque de repente los documentos son la mejor evidencia de lo que vos estás diciendo. O sea, no solo es decir, vengo por esto o por otro motivo. Entonces, ahí buscar abogados de migración para que esos abogados puedan reunir tus requisitos o la documentación necesaria para presentar tu caso ante un juez migratorio o ante las autoridades migratorias, porque, como decía al inicio, estos estados federados tienen sus propias reglas, tienen sus propias normas y tienen diferentes funcionarios que manejan el tema de la migración. Entonces, prepararse para tener un abogado, y abogados que son altamente caros, pues. Y me imagino que este proceso no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Entonces, si no tenés para pagar un abogado que reúna todos tus documentos y que presente un buen caso, te arriesga a que sea un abogado de derechos humanos, pues porque obviamente no te pueden dejar a la deriva. Los estados te tienen que poner un abogado, y obviamente como es un abogado que es de esa nación, obviamente tu caso no lo va a pelear como que fuera un abogado privado, lo va a hacer siempre siguiendo las reglas del estado que te quiere sacar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado pues a la hora de eso, ¿no? Ahora, doctora, algo muy importante es esto que está ocurriendo también. Hay mucha gente que se está yendo y dicen, bueno, no, a mi hermanito lo metieron preso, fulanito lo metieron preso y nomasito lo sacaron con visa de trabajo temporal. Claro. O sea, ¿realmente esto está ocurriendo o puede también llegar hasta cierto momento? Claro, es que volvemos al tema, o sea, la oleada de migrantes está aumentando. O sea, porque las situaciones mundiales están cambiando, la guerra con Rusia es algo que no solo está afectando esas dos latitudes, está afectando a todo el hemisferio. Entonces todo el mundo está queriendo salir antes que llegue el caos, porque el caos se está empezando a sentir. Entonces mejor me salgo ya de los países vecinos. Entonces hay, digamos, un aumento de la migración, y eso va a implicar de que ahora van a tener que ver con lupas cada caso para que pues no sea saturado Estados Unidos de un oleaje de migrantes que no van a poder manejar. ¿Y qué ocurre, doctor, en el tema legal cuando un nicaragüense es deportado? ¿Qué pasa con ese nicaragüense si quisiera volver a ingresar al país? Por lo general, ese es un riesgo, y qué bueno que lo tomás. Cuando vos has entrado de manera ilegal a los Estados Unidos y te capturan en el viaje y te deportan, realmente tenés que esperar muchísimos años para que te otorguen una cosa que se llama el perdón. Tenés que pedir perdón, o sea, una disculpa, pero es una cosa legal, que tenés que hacer un proceso para
pues no sabía, me engañaron, no sé, pues las circunstancias por las que fuiste, para que puedas quedar como limpio, porque te queda como un antecedente. Y como eso el récord, ¿no? Sí, como un récord manchado. Entonces, cada vez que vos vas, te va a aparecer ese caso, que tenés un caso que fuiste deportado. Entonces, tenés que trabajar en ese tema del perdón, pues que es un proceso bastante engorroso para que vos puedas quedar limpio y en determinados momentos, dependiendo del estado donde te capturaron y te retuvieron y deportaron, entonces poder volver a hacer un trámite de forma legal. Ese es uno de los riesgos que la gente no mide o que quizás no sabe que le va a ocurrir eso. O sea, me voy, me deportan, entonces me vuelvo. No es así, no ocurre así. Doctora, recomendaciones para la gente que nos está viendo en este momento. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dicen las leyes de Estados Unidos respecto a la migración irregular también? ¿Y qué podemos nosotros tomar en cuenta antes de tomar esta decisión que es tan seria como ya lo mencionamos? Claro. Miren, yo lo primero que digo es estar informado. El que tiene información tiene poder y el que sabe manejar la información tiene doble poder. Es así en todos lados. Entonces, lo importante es buscar la información útil que me sirva en mi caso. Si la persona tal vez no es tan diestra para manejar las redes sociales, pues que busque apoyo de algún familiar, de alguien que pueda hacer. Incluso aquí en Managua hay ciertos lugares donde te dicen que te hacen trámites para visa, y no es que te garantiza que te van a dar la visa, pero sí te dan la asesoría y te dicen estos son los formatos que vas a llenar, esos son los documentos que tienes que tener. Entonces ahí ya vas más asesorado, vas con mayor, digamos, exactitud en lo que vas a hacer. Yo recomiendo una página, y la vez pasada en uno de los programas que hacíamos, yo recomendaba esta página que se llama US Citizenship and Immigration Service. Es una página que está en la web, que está vinculada a la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en Nicaragua, y allí está por ítems en los requisitos que se te piden si lo que querés es una visa para trabajar, una visa para estudiar, una visa para ir, digamos, a hacer algún estudio, ir a visitar a algún familiar, conocer algún lugar histórico. O sea, hay determinados motivos por los cuales viajar a Estados Unidos, y dependiendo de eso, así son los requisitos. Entonces, es importante tener esta información. Lamentablemente, pues la gente se deja ir por lo que ocurre cotidianamente. No, que yo tengo un amigo que te lleva, que te cruza, que te trae, pero la verdad es que de eso, si no tienen certeza y si realmente no tienen la evidencia directa que sí van a llegar al destino final, mejor no lo hagan, porque van a arriesgar su vida, van a arriesgar la vida de sus familiares, y realmente, pues si logran salir con vida, van a volver a Nicaragua sin poder lograr más, de perder sus bienes, y con esto de que no van a poder volver a entrar tan fácilmente hasta que no consigan ese perdón. Y hay muchas familias, doctora, que están emigrando, o sea, papá, mamá, hijos. Estamos hablando de niños realmente. Claro que sí, y el riesgo que eso implica. Porque la verdad es que a la hora de que te retienen en Estados Unidos, no es que te hacen un proceso penal, a menos que dentro del grupo vaya la persona que es la que ha propiciado la migración irregular, y entonces allí pues lo van a acusar de tráfico de inmigrantes, que ese es un delito aquí en Nicaragua y en Estados Unidos con leyes severas. Pero muchas veces lo que hacen es separar también los casos por razones de género, por razones de edad. O sea, los casos de los niños se ven diferentes, los casos de los adolescentes diferentes, los casos de los papás diferentes. Entonces no hay certeza que le van a dar la visa a toda la familia. Pueden tener prioridades unos u otros dependiendo de la condición, y la familia lo que se hace es desintegrarse, porque entonces unos se quedarían allá y otros regresarían al país de origen. Entonces también eso es un riesgo que se corre. Hay algo que usted mencionaba que no lo tocamos, pero sí me gustaría mencionarlo también, y que lo hablemos un poco en breve. Es el tema de qué pasa cuando un migrante no tiene familiares en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, el primer migrante de su familia, el que quiere ir por primera vez a Estados Unidos y establecerse allá, pero no tiene quien lo reciba. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Esos son los que están en más riesgo. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades migratorias te retienen en Estados Unidos, obviamente después de hacerte una serie de interrogatorios de por qué estás ahí, cómo llegaste, quién te llevó, cuándo saliste, cuándo entraste, o sea, toda la investigación de un caso, porque la migración irregular, el tráfico irregular de migrantes es un delito, pues entonces hay que investigar quiénes son los que están detrás de estos grupos. Entonces, lo primero que te preguntan es que si tenés un referente allá, si tenés un familiar, un amigo, un conocido. Vos podés decir que sí, pero la siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Cómo se llama? Dirección exacta, ¿qué hace? Entonces, si vos no vas con la información fidedigna y clara, a la hora de llegar a que te pregunten esta información y vos no lo podés dar, entonces
entonces vos sos una persona que te quedas sin referente allá, porque ese referente significa para los Estados Unidos o para las políticas migratorias de que esa persona se va a hacer cargo de vos, porque lo que el Estado no quiere es tener albergue. Si tienen un albergue, saben que ahí tienen que haber gente dando comida, haciendo la comida, alimentando a esas personas, ocupando agua, luz, o sea, todo eso es una carga pública de los estados, es lo que no quieren. Entonces, pero si vos tenés un referente, con esto no estoy diciendo que porque lo tenés Estados Unidos te va a dar, pero si vos tenés un referente, pues hay como una posibilidad mayor de que no te deporten, sino que te lleven con esa persona que decís que conoces o que es algún familiar, y sobre todo que la persona te quiera acoger, porque el problema es que si estando allá vos das la información y sí logran dar con la persona, la llaman por teléfono, vos tenés tus datos y la persona dice, sí lo conozco, pero no lo voy a albergar, no me hago cargo, es igual que no tengas nada. Entonces también estar seguro que si vos vas a migrar irregularmente, que no se debe, pues no, yo no recomiendo eso, pero si lo vas a hacer por X o Y circunstancias, si vas esperanzado que esa persona que está allá te va a ayudar, que sea sincera y franca y no te deje a la deriva cuando más lo vas a necesitar, porque ahí seguramente no vas a tener mayor oportunidad. Doctora, definitivamente todos los rumbos de forma ilegal dirigen a un panorama bastante complejo. Totalmente, siempre lo que se hace irregular, lo que se hace fuera de la ley, fuera de los contextos normales, siempre hay riesgo y los riesgos son mayores y las salidas muchas veces catastróficas. Doctor, esperemos que la gente que ha visto este programa haya sido de mucha ayuda y también de mucho aprendizaje, ¿no? Claro por el que tema sí. del tema Claro de que las sí, leyes, claro que que sí. no es fácil de manejarse. Así, insisto, busquen la información, ¿verdad? Ahí en el internet van a encontrar ese portal que es el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí están todos los títulos relacionados a la inmigración, están en español, no están en idioma inglés, o sea, de forma que lo podemos leer y saber qué es lo que estamos, qué es la información que necesitamos para viajar de manera segura. Ojalá que se haga, doctora. Claro que sí. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Quiero agradecerle por haber compartido con nosotros. Usted en casa no se vaya, regresamos con más en Puntos de Vista. Gracias.